Realmente creo que Juan está exagerando un poco. Él en realidad es una bendición para nosotros, una gracia de Dios, para la iglesia allá en Paraguay. Y agradecemos también a todos ustedes, ¿verdad?, por prestarnos de vez en cuando. Y sí, es de bendición, realmente. El Señor usa su vida para el bien de su iglesia allá en Paraguay. Creemos que el Señor va a seguir usando y es nuestro deseo siempre estar en comunión. Es una bendición para nosotros. Y ahora en la segunda parte vamos a disponernos a tomar el café sin azúcar, bien fuerte. Abran por favor, 1 Corintios 3, 16 al 17. Primera de los Corintios 3, 16 al 17. Es interesante, hermanos, que cada iglesia, cada testimonio que Dios planta en una ciudad, esa ciudad es un reflejo casi literal de lo que fue Corinto. Idolatría, inmoralidades, vicios. Y es tremendo. Cada ciudad en donde el Señor pone una iglesia es un testimonio. A veces nosotros no dimensionamos el valor que tiene una iglesia local. Es algo demasiado serio, es algo que Dios se toma muy en serio a su iglesia, su testimonio. Como les dije en la primera hora, no es tan común en nuestros días encontrar iglesias en donde se enseñe la palabra de Dios de manera fiel, con temor, en donde el centro de la iglesia es el Señor y no el hombre. Eso no es muy a menudo, es una gracia. Y que una persona pueda entrar a este lugar y con total seguridad puede conocer al Señor, conocer a Dios, obtener la salvación por medio de la fe, la predicación del evangelio verdadero, es una gracia de Dios. Y el texto que vamos a analizar un poquito nos habla acerca de la importancia de la iglesia. Y específicamente a medida que leamos, observemos, yo te ruego a que asimiles que es esta iglesia, es IBG Ituzaingó, el testimonio que Dios ha levantado. ¿Y por qué es tan importante observar cómo nos conducimos en ella, qué hacemos? Porque si en algún momento, si nosotros estamos contribuyendo, no para edificar, sino que para afectar a la iglesia, el Señor lo toma en serio y esto no va a quedar sin consecuencias. Es una advertencia que Pablo acá da a la iglesia de Corinto. Y vamos a disponernos a leer, hermanos, versículo 16 al 17. Dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye o destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En el idioma original, en el orden de las palabras, a veces es importante traducirlo de esa manera para mostrar el énfasis que tenía Pablo cuando escribe este texto. El Espíritu Santo, inspirando su palabra, pone en este orden. Hay poca diferencia, pero son importantes para considerar. Por ejemplo, en el versículo 16, en el idioma original, en el orden de las palabras, dice así: ¿no sabéis qué templo de Dios sois? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno el templo de Dios destruyere, le destruirá a él Dios, porque el templo de Dios
santo es, el cual sois vosotros. Se fijarán, hermanos, el énfasis que el autor acá pone en cuanto a la palabra templo. Varias veces menciona la palabra templo y lo hace en primer lugar como un énfasis. El énfasis cae en la palabra acá, templo de Dios. Como decía el versículo, no sabéis qué templo de Dios sois. Después dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros y el texto dice, mora entre vosotros. Y después dice, si alguno el templo de Dios destruyere, le destruirá el Dios, porque el templo de Dios santo es, el cual sois vosotros. Pablo sigue usando aquí la figura de la construcción, pero ahora nos revela que no se refiere a una estructura ordinaria, lo que los líderes y los creyentes estamos edificando. Se trata de la iglesia de Dios, que se reúne como iglesia local en donde se exalta el señorío de Cristo, se somete a la autoridad de la palabra de Dios y proclama el glorioso evangelio. El templo santo de Dios, como Pablo identifica a la congregación de creyentes de Corinto. Corinto era una congregación realmente desastrosa, pero eran creyentes, eran templo de Dios. Y Pablo advierte a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto está advertida, si alguno pretende destruir este templo, tendrá a Dios mismo como su enemigo. Y no importa si es pastor, líder, miembro, quien quiera que sea, será completamente disciplinado o destruido. La iglesia local es templo santo de Dios. Y como les dije, prácticamente cada ciudad donde la iglesia está plantada, donde Dios establece su testimonio, es una réplica de la ciudad de Corinto. Inmoralidad, idolatría, el culto a la personalidad y cualquier otra práctica que este mundo aplaude. Por eso la iglesia del Señor es tan importante en el lugar donde ha sido constituido como un testimonio de Dios. Y el principio que vamos a derivar de nuestro texto es que Dios castigará de manera severa a cualquiera que arruine una iglesia local. Dios castigará de manera severa a cualquiera que arruine a una iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia local, en primer lugar, es morada de Dios. La iglesia local es morada de Dios. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, cuando los pastores se paran y dan la lectura del domingo, hermanos, nosotros no estamos estudiando ni conociendo a un mártir, a una persona muerta. El autor del libro está con nosotros, está entre nosotros. Es un Dios vivo y verdadero que está en medio de su pueblo. Y eso debería causarnos asombro y temor, porque el Dios vivo y verdadero está en esta iglesia local de Ituzaingó. El Señor está en medio de nosotros. La iglesia local es morada de Dios. Dice el texto, ¿no sabéis qué templo de Dios sois? Y el Espíritu de Dios mora entre vosotros. Este versículo, hermanos, afirma que la iglesia es el lugar donde mora Dios. Tal vez a nosotros se nos parece ya conocida esta frase, conocemos este principio, pero no siempre estamos conscientes de que en donde estamos, Dios está con nosotros. A veces no nos afecta tanto, a veces venimos descuidadamente. Como decía en un ejemplo en Idear, el pastor Pelufo hablaba de este ejemplo en el sentido de que si estás en un barrio y viene alguien del gobierno y te da un folleto para que te cuides y que puedas protegerte de la radiación nuclear, y no hay ninguna planta nuclear cerca o en este país,
tal vez te parecería ridículo. ¿Por qué me tengo que proteger de la radiación? La radiación evidentemente es algo destructivo, pero sería muy diferente tu actitud si supieras que a 1 kilómetro de tu casa se va a edificar una planta nuclear. Ahí tendrías mayor cuidado y prestarías atención a esas indicaciones de cómo protegerte. Y la palabra de Dios nos da esas indicaciones de cómo nosotros debemos presentarnos delante de un Dios santo, cómo la iglesia debe ser. La iglesia debe ser de acuerdo al carácter de su dueño, que es el Señor. Y el Señor es santo. Y teniendo en cuenta, hermanos, el antecedente acerca de la actitud partidista y divisiva de los líderes de la iglesia en Corinto, de los miembros en Corinto, notemos que Pablo en este texto se refiere a la congregación de Corinto como templo de Dios. Templo de Dios. Ninguna iglesia es perfecta. Solo en la glorificación vamos a ser realmente, como dice ahí, glorificado, valga la redundancia, y ahí ya no habrá pecado, ahí seremos perfectos delante de Dios. Pero toda iglesia tiene dificultades y situaciones. La cantidad de miembros de esta iglesia es la cantidad de pecadores que existen. Y seguimos pecando, y seguimos batallando contra el pecado, y lo vamos a seguir haciendo hasta el final de nuestros días. Esto no es una batalla de una vez y ya somos perfectos, no, esto va a ser constante. Y habrá situaciones entre nosotros. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo hace la diferencia. Estamos asentados, o el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Estamos delante de Dios justificados por el Señor Jesucristo. Estaremos en el cielo por el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Es su justicia lo que nos cubre delante de un Dios santo. Pero en este mundo la iglesia debe ser un testimonio. Este mundo está en oscuridad y en perdición. Y el lugar donde va a encontrar salvación, Dios establece este lugar para que las personas a quien Él eligió soberanamente, van a encontrar salvación. Y eso es un privilegio. Eso es una gracia de Dios, de que aquí se esté enseñando el Evangelio y que las almas que entren, que reconozcan a Jesucristo como el Señor de sus vidas, serán rescatados de su vana manera de vivir, serán salvos, serán justificados y tendrán vida eterna. Podemos observar en nuestro texto que no dice templos en plural, sino que dice que toda la iglesia es el templo en singular. Entonces, en este contexto, templo y los 3 verbos en modo indicativo confirman la certeza que se está refiriendo a toda la iglesia local, en este caso Pablo a los Corintios, y podemos decir con total seguridad acá entre nosotros. Esta palabra también incluyó a varias iglesias reunidas en las casas en Corinto. Es cierto, la palabra de Dios dice que cada creyente individualmente también es un templo. Pero aquí el énfasis, en la mente de Pablo no está el creyente individual, sino la iglesia local. En este caso, Ibejei Tuzaingó, si fuera en Corinto, se estaba refiriendo a toda la iglesia en general. No a grupos, no a personas, no a creyentes individuales, sino de forma colectiva. Es lo que nosotros llamamos como iglesia local. El texto inicia de la siguiente manera, es una pregunta retórica que exige una respuesta positiva. ¿No sabéis? Pablo usa en 1 Corintios y en 2 Corintios 10 veces esta fórmula. ¿No saben acaso? ¿Acaso no saben que son creyentes? Es para que entren en razón. No es posible que la iglesia en Corinto, fundamentado en el Señor Jesucristo, en el Evangelio verdadero, haya disensiones entre ellos,
haya divisiones, partidismos, soberbias, orgullo. Eso no era normal. Eso no refleja el carácter de Dios. Esto tiene el propósito de hacer caer en cuenta. Es como una cachetada que Pablo le está dando a la iglesia de Corinto para que entren en sí. Es un término de confrontación para que puedan asimilar esta verdad que ellos ya sabían. Ellos sabían que eran una iglesia verdadera. En el capítulo 1, verso 2 dice: a la iglesia de Dios, dijo Pablo, que está en Corinto. Esta no era una posibilidad, sino una certeza. Era la iglesia de Dios. Y Pablo llama después a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos, o santos llamados. Y Pablo dice, les vuelvo a repetir, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios? Y cuando Pablo usa la palabra templo, usa una palabra griega, naos, es la palabra griega, y se refiere a la parte interior del templo en Jerusalén, al lugar sagrado donde moraba Dios. Y para los creyentes de Corinto, que tenían un trasfondo pagano, los templos eran lugares, ellos sabían que eran lugares donde moraban los dioses. Sabían que los templos paganos eran los lugares más prominentes de la ciudad. Eran edificios imponentes, estratégicos y cruciales en las ciudades. Los templos eran puntos de referencia de las ciudades, como sucede hoy en nuestros países. En Paraguay, el punto de referencia, y lo llaman ahí la capital espiritual del país, pero nada que ver, es la Basílica de Caacupé. Aquí no sé cuál es. Sí, nosotros nos cruzamos, hay un gauchito, ¿puede ser? Sí, una locura. En cada ciudad una estatua ahí. Bueno, está mostrando algo importante, eso está estableciendo algo. Y los templos en Corinto eran puntos de referencia de esas ciudades. Esa era la manera de entender de un Corinto cuando recibieron esta carta de Pablo y les dice, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios? ¿No saben, hermanos, que la iglesia es el templo del Dios vivo y verdadero? Y que Él mismo está en medio de ustedes como iglesia local, que ustedes son propiedad del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La confirmación de esta realidad es por lo que nos asegura la segunda parte de nuestro texto, que dice, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes, dicen en la Reina Valera, pero el término debería ser que el Espíritu de Dios mora entre ustedes. Es entre ustedes, ese es el énfasis. Dios, por medio de su Espíritu Santo, habita, está en medio de ustedes. Cuando están congregados, es lo que Pablo le estaba afirmando a ellos. Cuando ustedes están congregados, el Espíritu de Dios está en medio. En 1 Timoteo 3, 14 al 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Efesios 2, 20 al 22 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y esta verdad, hermano, es impresionante. Esto debe sacudir tu forma de ver
y considerar a tu congregación. Esto debe afectar la forma en que vos estás considerando a tu iglesia local. Dios, por medio de su Espíritu Santo, está literalmente presente en medio de nuestra congregación en esta mañana. A pesar de que estamos tomando el café, las facturas, el Señor está con nosotros. Por eso no nos estamos destruyendo. Por eso nos amamos. Y nos amamos de verdad. Increíbles. Nosotros nos sentimos como en casa. Pero de verdad, no estoy mintiendo. Es cierto. Pero esto no sucede en un club social, no sucede en una comisión vecinal, no sé si lo llaman así acá. No, esto sucede únicamente en la iglesia. Cuando hablamos entre hermanos, sabemos que Dios está entre nosotros. Hay algo vivo entre nosotros. Y el interés es verdadero, genuino. Nos amamos. Y eso no es natural en personas egoístas naturalmente. Y eso es impresionante, eso Dios hace. Y que en esta mañana entiendas el texto, a pesar de las limitaciones en la explicación, y que entiendas el versículo. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero estoy completamente seguro que Dios va a aplicar su palabra en cada uno de los corazones de sus hijos, en la medida en que lo necesiten. Es impresionante. ¿O ustedes piensan que ustedes vienen a este lugar porque 4 personas les dice que tienen que congregarse? Nosotros no tenemos ese poder. No somos atractivos. Dios sí. El Señor Jesucristo sí. Él es la atracción principal, si podemos decir. Es por Él. Y si podemos entender algo de la verdad de Dios, es gracias al autor de este libro, el Espíritu Santo. Él abre nuestro entendimiento. Él nos santifica y usa únicamente su palabra para hacerlo. Por eso, si nosotros desechamos y solamente nos enfocamos en necesidades sentidas de las personas, ¿por qué no hablamos del chisme? ¿Por qué no hablamos de esto o lo otro? A veces pensamos, o por lo menos nosotros en nuestra ignorancia habíamos pensado, pero éramos sinceros. Nos reuníamos y a ver, ¿qué será que necesita la iglesia? ¿Qué tema podemos enseñar que le va a ayudar a ellos? Pero eso era orgullo. ¿Qué yo voy a saber qué necesita la gente? A veces ni yo sé qué necesita mi corazón. Dios sí lo sabe. Y es impresionante que cuando se enseña el texto que caiga en la predicación del domingo, el Señor va a usar esa palabra suya para quebrantar tu corazón, para afirmarte en la fe, para animarte de vuelta, para que confieses tus pecados, para que abandones pecados. A lo mejor estás a punto de caer en algo que te va a descalificar, que va a deshonrar el nombre del Señor. Y el Señor va a usar su palabra para quebrantarte, porque Él se comprometió a eso. Él va a usar su palabra. Por eso es tan necesario que siempre nos expongamos a la palabra de Dios, que es lo que Dios va a usar. Y el Espíritu Santo que está en medio nuestro, Él lo hace posible. Esto los corintios y nosotros hoy nos debe ayudar, hermanos, a dimensionar la naturaleza y el significado del hecho de ser el pueblo de Dios en este barrio, en esta ciudad, en donde Dios quiso plantarnos. Dios quiso que estén acá. Es por la gracia de Dios. Dios quiso establecer su testimonio en este lugar específico. No significa esto de que si hay otro lugar donde se pueda agrandar, que eso no es bíblico. No estoy diciendo eso. Debemos buscar expandirnos, plantar iglesias. Y hermanos, lo digo una vez más, así como en Limpio, ahí en Lobos, acá en Ituzaingó es el punto de referencia donde los perdidos pueden acudir para conocer el verdadero evangelio, ser salvos y edificados. Y eso no es poca cosa. Esto es una responsabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque la iglesia es morada de Dios. Cuando nos congregamos de una manera colectiva como iglesia local,
centrado en su único fundamento, el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora, habita, reside entre nosotros. El Espíritu Santo es quien fortalece nuestras vidas, es quien hace posible nuestra comunión unos con otros, es quien nos capacita, quien nos instruye, nos exhorta por medio de su palabra. Y es quien nos hace madurar a la imagen y estatura y la plenitud de Cristo. Y esto debe cambiar o afirmar tu concepto acerca de la congregación en donde Dios quiso ubicarte para santificarte, hermano. Esto debe cambiar nuestra actitud de cómo nos disponemos a venir los domingos a adorar al Señor, o en la semana cuando nos juntamos. Esto debe hacerte considerar seriamente cómo vives tu vida como miembro de esta iglesia local. Sí importa cómo vos vivís en la semana. Sí importa cómo tratás a tu esposa, a tus hijos. Si estás poniendo la palabra de Dios como autoridad en tu casa. Si el hombre de la casa está responsablemente poniendo a Dios en primer lugar en su familia. Si cada uno de los miembros está instruyendo en la palabra de Dios. Como dije al principio, en la primera hora, si no estás leyendo la Escritura, si no estás conociendo más al Señor por medio de la palabra de Dios, de la oración, hermanos, estamos afectando a los hermanos. Porque dependemos unos de otros. No somos independientes. Por eso es que cuando alguien de la congregación peca, no se arrepiente o es descubierto, eso causa un dolor tremendo. Es un duelo que la iglesia sufre. Porque estamos conectados. 100% estamos conectados. Todo cuanto hacemos afecta nuestro testimonio, afecta a esta iglesia. Por eso tenemos que entender este principio. La iglesia es el templo, esta iglesia local. No pensemos en otras iglesias, o mega iglesias u otras. No, pensá en tu iglesia local. Esta iglesia local acá en Argentina. Y les pregunto, ¿creen que es prueba suficiente lo que Pablo acaba de demostrar en este versículo acerca de la importancia que tiene la iglesia local para Dios? A veces es tan fácil para nosotros poner excusas para no congregarnos. Eso es una locura, eso es un suicidio que estás cometiendo, no congregarte. No es una opción para el creyente congregarse fielmente. Es la manera en que Dios le va a fortalecer y sostener por medio de la comunión con los hermanos. Por medio de que en las conversaciones no sea solo fútbol u otras cosas, sea algo edificante, sea genuino, sea real, no artificial. Que nos involucremos unos a otros en la necesidad real que tenemos. Porque vos y yo todos los días luchamos contra el pecado. Terribles luchas. Y lo que necesitamos es alentarnos a las buenas obras. Alentarnos para poder vencer o ayudarnos a vencer pecado, a luchar contra el pecado. ¿Cómo lo vamos a hacer si no nos llenamos de la Escritura? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a conversar entre nosotros? Va a ser todo ficticio. Vamos a encontrarnos los domingos y hablamos y parece que todo está genial, pero después nos desconectamos en la semana. No, la iglesia está conectada siempre. La iglesia no es los domingos. Somos de lunes a lunes. Y lo que nosotros estamos llenando nuestra mente, de lo que llenamos la mente, es lo que nosotros vamos a hablar. Y como ya dijimos muchísimas veces, solo la palabra de Dios puede edificar. Y la iglesia, hermanos, es preciosa por muchas razones, pero principalmente, porque el Señor Jesucristo murió por la iglesia. El Señor se sacrificó por su iglesia, para que su iglesia sea sin mancha, santa y sin mancha. Efesios 5:25 nos dice eso. Y porque Cristo ama a la iglesia, nosotros que amamos a Cristo, nosotros valoramos y amamos a los que le pertenecen a Él.
que Dios habite en medio nuestro aquí, nos tiene que hacer pensar y cambiar el concepto del valor de la iglesia local y su testimonio ante el mundo. Dios mora entre nosotros, en medio de nosotros, y nosotros, hermanos, no debemos tomar la iglesia que Dios se toma tan en serio a la ligera. ¿Por qué razón? Dios va a castigar de manera severa a cualquiera que arruine una iglesia local. En primer lugar dijimos, porque es morada de Dios. En segundo lugar, porque Dios protege a la iglesia. La iglesia local es protegida por Dios y es lo que nos enseña la primera parte del verso 17. Y dice, hay una posibilidad si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Para que podamos comprender este verso, que es central en esta porción que estamos considerando, es necesario, hermano, hacer una distinción importante entre iglesia local y la iglesia universal antes de continuar. Creo que en Fundamento de la Fe que están estudiando, no sé si ya dieron esa parte, ¿ya? Entonces, vamos a irnos más rápido, entonces, ¿saben? ¿Cómo? Ya, genial. Bueno, la iglesia universal por la que Cristo murió en la cruz incluye a todos los creyentes verdaderos, de todas las naciones. Esa iglesia que inició allá en Hechos 2, en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, según la promesa de Cristo. Son identificados como miembros de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, dice Hebreos 12:23. Son los que han sido declarados justos porque sus pecados han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Apocalipsis 1:5. Todos los creyentes verdaderos a lo largo de la historia de la iglesia, tanto de los que están vivos hoy como los que ya están en el cielo, forman parte de la iglesia universal. Y el Nuevo Testamento da instrucciones específicas a quienes formamos esa iglesia universal en cada generación y dispersados por el mundo, que se reúnan con regularidad en asambleas locales. Ese era el modelo de la iglesia primitiva. Y textos como Hechos 14:23, 1 Corintios 11:18-20 registra esta realidad. Y conforme a este diseño de Dios, el autor de los Hebreos ofrece esta directriz y dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia local está diseñada por Dios para preparar a los creyentes, para recibir su alimento por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, para ser dirigidos en la alabanza y la adoración corporativa a adorar a Dios, para ser protegidos bajo el pastoreo y la supervisión de líderes piadosos, y para proporcionar también oportunidades de servir los unos a los otros. La iglesia universal es invencible. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, nada va a poder contra ella. Ni la muerte, ni el Hades, nada puede contra la iglesia. Nada va a detener a la iglesia, hermanos. Si esta iglesia abandona la centralidad de Cristo, abandona la palabra de Dios como autoridad en cuanto a regla de fe y de conducta, el Señor va a migrar a su pueblo a otro lado, sin problema, va a continuar. Lo va a continuar con nosotros o sin nosotros. El Señor lo va a hacer. Sin embargo, la iglesia local, como nos advierte el versículo 17, puede llegar a tener una estructura tan frágil que provoque su caída total o que exista de nombre solamente. ¿Conoces alguna iglesia así? Yo conozco muchos. No hay salvación, no hay evangelio. Puro show. Todo artificial.
Todo es para este mundo. El énfasis es tus necesidades de ahora, no cosas eternas. Y es lo que Pablo no quería que sucediera con la iglesia de Corinto. Pero si llegaba a ocurrir, como estaba a punto en ese entonces, a causa del liderazgo inmaduro y divisivo que arrastraba a los creyentes a toda clase de prácticas mundanas, Pablo le está dando una severa advertencia a los líderes y a cualquiera que atente contra la iglesia local. Por eso Pablo dice, si alguno, cualquiera. Y ahí la palabra que dice, si alguno destruyere, el verbo en realidad está en presente, es activo. Es decir, había gente que sistemáticamente lo estaba haciendo. No era algo futuro, por si acaso alguien lo haga en el futuro. Ya lo estaban corrompiendo de a poquito. Ya de entrada, ya de a poquito estaban arruinando esa morada de Dios. Y Dios le iba a destruir. Y la palabra destruirá, cuando dice, se refiere a dañar a la iglesia local, apartándola de aquella condición de santidad y de pureza de doctrina en la que deberían permanecer. Y sí, queridos hermanos, la iglesia local puede ser destruida, arruinada, corrompida por alguno de dentro de la iglesia. Y ustedes se van a fijar que en la historia de la iglesia, los ataques de afuera, ¿qué hace? Fortalece a la iglesia. La iglesia es perseguida, la iglesia se fortalece en más pura, santa. Es increíble, algo impresionante lo que el Señor hace. Sin embargo, cuando viene desde adentro, por eso tenemos que considerarnos nosotros. Por eso Pablo le dijo, observen bien qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Porque puede ser que están erosionando la iglesia con actitudes, con quejas, nos están sometiendo. Y los pastores sabemos que en las congregaciones hay personas que se quieren autopastorear, no quieren ser pastoreadas. Normalmente sucede, lastimosamente sucede eso. Pero eso no debe ser así. La iglesia debe entender que si Dios le da el privilegio de tener un liderazgo piadoso, que le está instruyendo en la palabra de Dios, tiene que amar a ese liderazgo, respetar a ese liderazgo, someterse a ese liderazgo. No crear conflicto de la nada. Que lo que nos importe como iglesia, como miembros, sea que nos enseñen más palabra de Dios, no menos, más doctrina, mucho más. Nosotros no estamos saturados de doctrina, necesitamos más. Y lo vamos a necesitar siempre, hasta que el Señor venga por nosotros. Eso no tiene fin, hermano, acá. No llenamos el cupo nosotros, dentro de 10 domingos ya vamos a saber todo. No, eso es soberbia. No, nosotros vamos a seguir aprendiendo del Señor vez tras vez. Siempre, hasta que Él venga por nosotros. También acá en nuestro texto no está hablando de alguien que puntualmente hace algo que provoca destrucción, sino que está hablando de algunos que están destruyendo la iglesia, están corrompiendo la iglesia, están causando daño en la iglesia de manera continua. Esto no están edificando para nada, están destruyendo. Esta es una advertencia muy severa para cada uno de nosotros y debemos considerar cuáles son nuestras acciones y nuestras actitudes aquí en la iglesia local. Y es posible que estés destruyendo cuando, por ejemplo, como sucedía ahí en Corinto, tenés un comportamiento divisivo, dando lugar a celos, que era lo que estaba sucediendo en Corinto. Celos, envidias, resentimientos unos contra otros, se creaban contiendas, conflictos. Y Pablo le dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre?
Podés estar destruyendo la iglesia con tus discordias, siendo arrogante, siendo soberbio, envaneciéndote contra otros. Cuando eres egoísta, podés estar contribuyendo a destruir la iglesia. Y el más letal de todos es el que promueve un falso evangelio, centrado en la sabiduría del hombre y no en la palabra de Dios. Y estamos frente a un falso evangelio cuando se enfoca solo en lo superficial y perecedero y no en lo eterno y en la gloria de Dios. Y hermano, no creas que el que arruina una iglesia o que atente contra la santidad de una iglesia local saldrá inmune. La palabra de Dios asegura que él o ella será destruido por Dios, porque Dios guarda a los suyos. Si alguno, dice el texto, el templo de Dios destruyere, le destruirá a él Dios. Aquel que esté destruyendo, causando daño, corrompiendo la iglesia, Dios le hará lo mismo a él. Lo destruirá en el sentido de un juicio severo y disciplina por el daño causado. Hay algo que duele mucho ver en las iglesias. Y principalmente hablo de mi congregación, o de la congregación que el Señor me puso a pastorear. Es que hermanos de mucho tiempo, que parece que está creciendo, parece que está bien, parece que está obedeciendo, pero sin embargo, algunos tenían doble vida. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Al escuchar tantas advertencias y continúe con eso. Gracias a Dios el Señor limpia eso, lo limpió, y para la gloria de Dios, Él guarda a su iglesia cuando los pastores se someten a la Escritura y respetan lo que la palabra de Dios dice. Pero eso pasa en todos los lugares. Es tan fácil autoengañarnos. El pecado es tan terrible. El pecado es tan autoengañoso. Nos hace perder la razón, hermanos. Imagínense que un hombre caiga en tentaciones y por momentos, por cosas inservibles, destruya a su familia. Una locura. Nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros somos débiles. El creyente, no tenemos que mandarnos la parte como dicen, somos débiles. Necesitamos constantemente la fortaleza de Dios que recibimos por medio de la Escritura. Necesitamos exhortarnos, animarnos, porque podemos de manera escandalosa también perjudicar a la iglesia. En 1 Corintios 11, 27 al 32 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. No es que se quedaron en su casa a dormir, ya partieron. ¿Y quién está haciendo eso? El Señor está haciendo. Porque el Señor no negocia su santidad en la iglesia. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. No insistas en cosas ni promuevas actividades que no edifican. ¿Cómo sabemos que no edifican? Porque el exaltar a Cristo no es el centro. Y eso evidentemente no va a santificar. Eso va a perjudicar a la iglesia. Debemos tomar muy en serio a la iglesia de Dios porque Dios custodia a su iglesia, hermanos.
Y el tercer punto es que la iglesia local es apartada para Dios. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y acá nos muestra que la razón por la cual Dios va a hacer juicio severo contra cualquiera y quien quiera que sea, que está arruinando a una iglesia local, es porque la iglesia de Dios es santa. La palabra santo en este texto es una palabra que denota separación del pecado y plena dedicación a Dios. Ahora, ¿por qué Dios protege a la iglesia y destruye a sus enemigos? Porque la iglesia es propiedad de Dios y está separada del mundo. Esta iglesia local le pertenece a Dios exclusivamente. No es de los pastores, de los líderes, de ningún ser humano. La iglesia no es idea del hombre. Así como el matrimonio es una institución de Dios, nadie lo puede modificar. La iglesia sale de la mente de Dios. Es la idea de Dios, no del hombre, le pertenece a Él. Y el Señor compró a precio de sangre en la cruz a su iglesia, a cada uno de nosotros. Y a pesar de sus pecados, los creyentes corintios fueron santificados en Cristo y llamados a ser santos. La iglesia entonces, hermanos, es santa en Cristo y como tal permanece delante de Dios sin mancha ni arruga. Y tengamos presente que el distintivo de una iglesia local donde Dios habita es la santidad, no la mundanalidad. Es una congregación que se parece más a Cristo y que no se amolda más al mundo. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el mundo? ¿Qué tenemos que ver con las prácticas del mundo con nosotros? La iglesia, hermanos, no es un club social. La iglesia es donde mora el Santo Dios en medio de su pueblo. La iglesia es valiosa para Dios. La iglesia es importante para Dios. Examinemos, hermanos, nuestro concepto acerca de la iglesia local, en donde Dios nos puso para ser pastoreados. Y examinemos también lo que decimos, lo que hacemos, si está edificando o si tiene la potencialidad de destruir a la iglesia. Que abandonemos todo aquello que podamos estar haciendo y que esté contribuyendo a destruir la iglesia santa de Dios. Que lo más importante para nosotros, para cada uno de los miembros de esta iglesia local, sea exaltar el señorío de Cristo. Que se someta únicamente a la autoridad de la palabra de Dios y que proclame el evangelio con fidelidad. A eso fuimos llamados, no a inventar cosas. Los creyentes, Dios no nos pidió a los pastores ni a nadie inventar nada. Ya nos dio el manual tal cual. Por eso nos manda a ser fieles. A ser fieles. ¿Por qué? Porque ya está establecido lo que tenemos que hacer. Es fidelidad a lo que Dios ya estableció. Y lo hace únicamente con la Escritura. Y termino con esta frase de Spurgeon, que dijo que el lugar más preciado de la tierra, y dice, el nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Y pensá en vos, pensá en esta iglesia, hermano, porque así es. Por tanto, siendo suyos, pertenezcamos a ella, para que nuestras oraciones, nuestras contribuciones y por nuestras labores podamos sustentarla y fortalecerla. Si aquellos que son de Cristo se abstuvieran de contarse entre su pueblo, aún por una generación, no habría ninguna iglesia visible, ni se mantendrían las ordenanzas, y me temo, dijo él, que habría muy poca predicación del Evangelio. Si la iglesia no busca activamente diferenciarse del mundo, cuando digo la iglesia, estoy hablando de vos, hermano. Si en tu vida personal no estás activamente entendiendo que sos diferente, que Dios te compró y que le perteneces, y que tenés una vida santa que vivir, de acuerdo al estándar de Dios, de su palabra, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de que esta iglesia es preciosa. Y que aquí, hermanos, parece por la costumbre
parece que es tan normal venir y sentarse y disfrutar, que es buenísimo, pero que entres por esa puerta y que domingo tras domingo veas a Cristo en toda su gloria o en su gloria manifestarse, no tiene precio, hermano. No tiene precio. Vas a entrar en otras iglesias donde han dejado la autoridad de la Escritura y hay show, hay historietas y le entretienen a las personas. El Señor no está presente ahí. La gloria del Señor no es lo principal. Sin embargo, aquí uno siente eso, observa, ve las canciones, hacia dónde va dirigido. Ve las intenciones de los pastores, que de una manera amorosa, que para mí es un ejemplo, aprendo muchísimo, observo mucho, y para mí es de mucha bendición. Y estar entre ustedes en esta mañana es realmente una gracia de Dios, de verdad, hermanos. Y nosotros nos vamos contentos, satisfechos por la gracia de Dios que nos mostró una vez más. Y de verdad, nosotros salimos edificados. Esto pasa como cuando uno va a visitar a un hermano que está enfermo o está en las últimas partes de su existencia. Uno va al hospital para alentar al hermano, pero uno sale más alentado por ver la seguridad del hermano, ¿verdad? Increíble es, y así nos está pasando, hermano. Quiero que sepan que les amamos, oramos por ustedes, también rogamos oraciones por nosotros, y sepan que cualquiera que de ustedes puedan o van a Paraguay y necesitan algo, estamos nosotros para servirles gustosamente en todo lo que podamos.